En mi estudio del Evangelio de Marcos me encontré con esta cita que me parece muy apropiada, mis hermanos, especialmente para el tema que vamos a estar tocando hoy. Un escritor dice: no encontrarás ni un solo ejemplo en los evangelios de Jesús rechazando o hablando con dureza a alguien que fuese un notorio pecador. Cuando los débiles, los lisiados, los impuros, los criminales, los forasteros, incluso cuando los corruptos se acercaron a Jesús, siempre encontraron una cálida bienvenida y una palabra tierna. Qué bueno es nuestro Salvador, ¿no es cierto, mis hermanos? Las únicas personas a quienes Jesús condenó fueron a los hipócritas no arrepentidos, a los orgullosos y a los que se creían justos. Jesús trató con mucha dureza a las personas que se acercaban a él con hipocresía. Si tú tienes duda de eso, lee Mateo 23. Jesús tiene una conversación con los fariseos y les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, hipócritas, 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 en varias ocasiones. Esto es a las personas que se acercaban a Jesús con malas intenciones. Y hoy, en nuestro pasaje, vemos un ejemplo claro de eso, mis hermanos. Jesús es puesto a prueba por un grupo de hombres que le quieren destruir. Y en este pasaje nosotros vemos cómo Jesús responde a la hipocresía. Ese es el título del sermón: ¿cómo responde Jesús a la hipocresía? En nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos estamos estudiando la última semana de su vida antes de su muerte y de su resurrección. Esta es la semana más importante de la historia, mis hermanos. En esta semana en Jerusalén se celebraba la fiesta de la Pascua. Todo esto nosotros lo hemos venido repitiendo y repitiendo casi cada sermón desde hace como un mes y medio. En esta semana llegaban aproximadamente 2 millones de personas a Jerusalén. Podemos decir que era una fiesta nacional. El día domingo Jesús entra a Jerusalén, lo que le llaman como la entrada triunfal, pero esa es una entrada donde Jesús recibe gloria falsa, adoración falsa. El día lunes Jesús limpia el templo como una demostración de que el templo Jesús le ha dado una maldición, lo ha declarado maldito. Ya no sirve para lo que fue creado, que fue para que la gente viniera a adorar al verdadero Dios. Los días martes y miércoles, que es donde nos encontramos en el pasaje de hoy, Jesús tiene intercambios y conversaciones con los líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, herodianos. Los líderes religiosos y políticos de Israel. También en esos 2 días, martes y miércoles, Jesús dedica tiempo para enseñar a sus discípulos y tener conversaciones con ellos. El jueves Jesús prepara con sus discípulos y tiene la última cena. El viernes en la madrugada Jesús es arrestado, enjuiciado y crucificado. Sepultado ese mismo día, pasa el sábado en la tumba y el domingo a las 5 de la mañana aproximadamente, temprano en la madrugada, se abre esa tumba, se quita esa piedra y Jesús sale caminando por ahí. Y Él vive por los siglos de los siglos, mis hermanos. Tenemos un Salvador que venció la muerte. Amén. Tenemos un Salvador que venció la muerte. Pero antes de llegar allá, tenemos que pasar por el martes y el miércoles. En estos días Jesús tiene de las muchas 3 conversaciones que vamos a estudiar hoy y los próximos domingos, si Dios nos permite. La conversación de hoy y la de los próximos que vamos a estudiar los próximos domingos son 3 interrogatorios. Estas preguntas tienen el propósito de atrapar a Jesús, de encontrar una falla en Jesús para tener una excusa para condenarlo. Hasta este punto nadie ha podido condenar a Jesús. Nadie ha podido acusar a Jesús de hacer algo malo, de hacer algo de manera pecaminosa. Nadie ha tenido nada que acusar en contra de Jesús. No se puede usar nada para hacerle juicio y declararlo digno de muerte.
Pero los líderes religiosos de Israel están desesperados. Ellos quieren matar a Jesús. Ellos quieren deshacerse de Jesús. Lo odian con todo su ser. Y mandan 3 grupos de personas. La primera pregunta llega a Jesús de parte de los fariseos y herodianos. La segunda de parte de los saduceos. La tercera de parte de los escribas. Hoy vamos a ver qué es lo que le preguntan los fariseos y los herodianos. Veamos esta primera pregunta, mis hermanos, y cómo Jesús responde a la hipocresía. En primer lugar, miremos la trampa de los líderes religiosos. La trampa de los líderes religiosos. Versículo 13. ¿Están conmigo, mis hermanos? Marcos 12:13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Usted tiene que saber esto, mis hermanos. Los fariseos y los herodianos eran dos grupos de oposición en la política y la religión de Israel. Estos 2 grupos de personas se odiaban los unos a los otros, peleaban los unos a los otros, no tenían prácticamente nada en común, nada. Pero ¿qué los unió en este momento, mis hermanos? Su odio contra Jesús. Su odio contra Jesús. Hay una frase famosa que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿No es cierto? Así se trabaja en el mundo, así funciona el mundo. Si tenemos un enemigo en común, aunque nosotros no tengamos nada en común, nos unimos, nos aliamos para destruir a este enemigo en común que tenemos. Así funciona el mundo. Así funcionaban estos hombres, muy religiosos, mis hermanos. No faltaban al templo, no faltaban con sus ofrendas, no faltaban con recitar los salmos y la ley de Moisés todos los días, especialmente el día sábado. Leían la Biblia siempre. La Biblia que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Pero odiaban a Jesús. Sus corazones estaban lejos de Dios. Y estos 2 grupos opositores en la política y vida religiosa de Israel ahora se unen porque tienen como propósito destruir a Cristo Jesús. Destruir a Cristo Jesús. Los fariseos despreciaban a los herodianos despreciaban a los fariseos, pero juntos dijeron: hey, juntémonos por un momento, ¿no? Para destruir a Jesús. Después de que destruyeron a Jesús, volvieron a sus puestos de combate entre ellos. La palabra traducida sorprendiesen, porque dice en el versículo 13 que le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que les sorprendiesen. Estos son unos enviados. Esto es planificado. Esto, mis hermanos, es un plan que esta gente ha desarrollado en reuniones privadas, a puerta cerrada. ¿Cómo destruimos a este hombre? ¿Cómo destruimos a Jesús? Bueno, vamos a enviar diferentes grupos de personas. Vamos a enviar en este caso a los herodianos y a los fariseos para que hagan una pregunta a Jesús. Esto está planeado. Esto es, como dicen, con alevosía y ventaja. Y la palabra sorprendiesen, atrapar, a menudo era usada, dicen los comentaristas, para referirse a atrapar un animal o enganchar un pez. El uso de esta palabra implica engaño y traición. Se están uniendo y le están haciendo esta pregunta con malas motivaciones, con malas intenciones. Ellos quieren, mis hermanos, destruir a Jesús. Están tendiendo una trampa, como cuando los cazadores se van al bosque e intentan cazar a un animal, ¿no es cierto? Un oso, o estos que van a África de safari, un tigre o un león. Están tendiendo una trampa para agarrar a Jesús. Dice R.C. Sproul que la idea es algo así como la caza de un tigre. Se cava un hoyo y se colocan puntas afiladas en la parte inferior del agujero para que cuando el tigre pase por ahí caiga y se clave en estas púas afiladas. Esta es una palabra, mis hermanos, casi sangrienta. Ellos quieren destrozar a Jesús por completo. Esa es su única intención. Esa es su única intención. ¿Y qué palabras usan? Versículo 14, mis hermanos. Viniendo ellos, le dijeron a Jesús: Maestro,
sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Qué están haciendo estos hombres, mis hermanos? Ayúdenme a pensar un poco aquí. ¿Qué están haciendo? Están halagando a Jesús, ¿no es cierto? Maestro. Ellos no se acercaban a Jesús para aprender de él como maestro. Ellos no se acercaban a Jesús con la humildad de, este hombre nos enseñará algo de Dios. Estos querían destruir a Jesús. Así actúan los hipócritas religiosos. Te llenan el oído de aquellas cosas que te inflaman tu orgullo. Y entonces tú empiezas a decir, oh, qué bonito me está hablando esta persona. Y ellos te empiezan a comprar con sus palabras hasta que tú caes en la trampa que te tienen preparada. Y ellos entonces te usan para sus propósitos. Maestro, sabemos que tú eres veraz. Tú eres un hombre que dice la verdad. Siempre dice la verdad. No te cuidas de nadie. A ti no te importa lo que diga la gente. Literalmente tú miras la gente a la cara. No le tienes miedo a nadie. Están hablando bonito. Están usando halagos para hablar con Jesús. No miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto se llama adular, mis hermanos. Esto es diferente a animar a alguien para decirle qué bien estás haciendo las cosas. Si usted se acerca con un hermano del grupo de música y le dice, hermano, qué excelente están trabajando, ¿eh? Le sale cada vez mejor esos cantos. Gloria a Dios por su vida. Es bueno animarnos unos a otros con palabras como esa, ¿no es cierto, mis hermanos? Que tu esposo llegues y le digas a tu esposa, amor, que de verdad, gloria a Dios por tu vida. ¿Cómo estás cuidando a nuestros muchachos? Necesitamos animarnos más unos a otros. Necesitamos animarnos más unos a otros. Estos hombres no están llegando a Jesús con esas palabras de ánimo y de aliento que todos necesitamos escuchar. Estos hombres están llegando con adulación, halagos falsos. Un comentarista explica que ellos quieren que Jesús baje su guardia para que Jesús caiga en la trampa que ellos le están tendiendo. Ahora, tú dices, hermano, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Y yo quiero aplicarlo a la iglesia, mis hermanos. Yo quiero aplicarlo a la iglesia. Yo he visto, mis amados hermanos, con mis propios ojos, como hombres hipócritas, llenos de orgullo, entran a una iglesia y empiezan a ganarse a la gente hablándoles bonito. Y la gente empieza a caer presa de estas personas. Y al final, este hombre tiene un séquito de seguidores a quienes este hombre les ha estado hablando bonito durante meses y meses y meses. Y ahora tiene un grupo y tiene dividida la iglesia. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? Tenemos que ser astutos y estar dependiendo del Espíritu Santo para que no caigamos presa de estas personas. Amados hermanos, así operan muchos en el día de hoy. ¿No es cierto? Entran con halagos y palabras bonitas y empiezan a decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. La gente se los empieza a creer y empieza a seguirlos. Esto sucedió en tiempos de David, el rey David, con Absalón, su hijo. Si ustedes leen los libros de Primera y Segunda de Samuel, ustedes van a ver, mis hermanos, David era el rey y Absalón se paraba en la puerta de la ciudad de Jerusalén y empezaba a hablar bonito a la gente. Oh, si tan siquiera yo fuera el rey de este país, yo los atendiera bien, yo los cuidara bien. Pero no, hay otro rey, yo no puedo hacer nada por ustedes, ¿verdad? Llega alguien por aquí y dice, ay, el pastor no te ha llamado. Y tan buen cristiano que eres tú. Y tan fiel que eres tú. Tan lindo hermano que eres tú. Tú mereces un mejor trato, ¿no crees? Y poco a poco, mis hermanos, se van sembrando esas semillas de división en la iglesia. Amados hermanos, hay algunos de nosotros aquí que no nos dan gato por liebre. O sea, nosotros escuchamos eso y decimos,
este me está hablando muy bonito, no le creo. Pero hay otros, hermanos, que tienen que despertar y abrir sus ojos. Yo he visto creyentes que aman a Cristo, creyentes que sirven a Cristo con humildad, caer presa porque no están atentos. Escucha esto, mi hermano, mi hermana. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, a los pastores en Hechos capítulo 20, a los pastores de Éfeso les dijo: de entre ustedes se levantarán hombres que serán como lobos rapaces que van a destruir el rebaño. De entre ustedes. Tenemos que cuidar nuestros corazones, mis hermanos, que no nos compre la adulación, que no nos compren fácilmente con palabras que nos halaguen. Nuestro deseo debe ser servir únicamente a Cristo y nada más. Agradar solamente a Cristo y nada más. No agradar al hombre. Tienes que estar pendiente, mi hermano, especialmente como iglesia tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas con nuestros ojos abiertos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él quiere destruir esta iglesia, mis hermanos, y él puede usar a cualquier hombre sin escrúpulos que llegue a ganar el oído de gente para después separar a la iglesia. Y una casa, dijo Jesucristo, dividida contra sí misma no puede prevalecer. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Tenemos que mantenernos unidos. Como un cuerpo está unido, tenemos que mantenernos unidos. Pero hay una razón más por la cual los fariseos y herodianos hablaron así a Jesús. Miren otra vez conmigo este versículo, mis hermanos, versículo 14. ¿Qué le dijeron a Jesús? Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Tú no tienes miedo, Jesús, de decir la verdad. ¿No es cierto, Jesús? Tú siempre dices la verdad. ¿Verdad, Jesús? Aunque te metas en problemas, tú siempre dices la verdad. ¿Verdad, Jesús? Si notan lo que están haciendo estos hombres, mis hermanos, están encerrando a Jesús en una esquina. Están poniendo a Jesús entre la espada y la pared, diciéndole: nosotros te vamos a hacer una pregunta y tú siempre dices la verdad, ¿no es cierto? Aunque te metas en problemas. O sea, le están avisando a Jesús: Jesús, te vamos a hacer una pregunta y tú tienes que decir la verdad, porque tú siempre dices la verdad. Pero al decir la verdad te vas a meter en un gran problema. Ya sea si respondes de una manera o de otra, tú te vas a meter en un gran problema. Miren conmigo, ¿cuál era la pregunta? El punto es: Jesús seguramente se meterá en problemas, tendremos excusa para arrestarlo, enjuiciarlo y matarlo. ¿Cuál es la pregunta, mis hermanos? ¿Es lícito, es permitido, es aceptable dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ay, esta pregunta de la política y de los impuestos y del IRS siempre es una pregunta muy caliente. Donde quiera que usted ande es una pregunta muy caliente, ¿verdad? Y que suben los impuestos y que bajan los impuestos, y qué partido está en el poder, y a qué partido le gusta poner más impuestos, y que yo soy de los azules y que yo soy de los rojos. Esta pregunta siempre es una pregunta controversial. Como dicen por ahí, ¿no es cierto? De política y de religión no hablemos, porque vamos a perder nuestra amistad. Esta pregunta era una pregunta candente ahí en el tiempo de Jesús. Había un impuesto que había establecido el imperio romano, que estaba gobernando sobre Palestina y sobre toda la nación de Israel. Era un impuesto que económicamente no era nada. Una monedita, un denario, un día de trabajo. ¿Quién no tenía un denario? ¿Quién no tenía una monedita? Este impuesto lo había puesto un emperador romano en el año 6 antes de Cristo. Incluso, mis hermanos, escuchen esto, los judíos odiaban tanto este impuesto que se levantó cerca del año 6 un hombre llamado Judas. Pero este Judas no era el Iscariote ni el otro discípulo del Señor Jesús, sino que era un hombre llamado Judas el Celote, que era tan celoso, de ahí viene la palabra celote, era tan celoso de las leyes judías
que levantó una revuelta nacional para reclamar en contra de este impuesto del cual están preguntando los fariseos y los herodianos a Jesús. Este era un tema, mis hermanos, que había causado una revuelta un poquito de años atrás, antes de Cristo, una revuelta que vino el Imperio Romano con su ejército y aplastó esa revuelta. Mató a un montón de personas el Imperio Romano en Israel porque se habían unido a esta revuelta. Esta pregunta no era fácil, mis hermanos. Esta es una pregunta que usted fácilmente pudiera decir, yo mejor me reservo esa opinión para mí mismo, porque si la respondo me voy a meter en grandes problemas. El problema de este impuesto y la oposición de Israel en contra de este impuesto no era económica, porque todos tenían un denario, era un día de trabajo, cualquiera podía conseguir un denario para pagar este impuesto. El problema, mis hermanos, es que en esa monedita venía la imagen del César, de Augusto César. Y esa imagen de Augusto César alrededor decía, Augusto César es un ser divino. Y del otro lado de esa monedita decía, sumo sacerdote. En otras palabras, el tener esa moneda era una aprobación a la autoridad del César, del emperador, y se podía considerar, de acuerdo a la ley de Israel, como idolatría, porque tú no honras a nadie que no sea al Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Es más, en el Antiguo Testamento hay leyes para no hacer imágenes de ninguna forma. Está entre los 10 mandamientos, ¿no es cierto? En otras palabras, los judíos sentían que ellos estaban violando el primer y el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de ti y no te harás ninguna imagen de ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Este impuesto era odiado porque era un símbolo también, no solo de idolatría, sino también de dominación extranjera. Cuando tú pagabas este impuesto, lo que estabas diciendo es, Roma nos gobierna, Roma nos gobierna, Roma nos gobierna. Así era como Roma mantenía el censo al día. Una vez al año tenías que ir y entregar esa monedita. Contaban todas las moneditas y decían cuántos habitantes tenemos en el Imperio Romano. Y había un problema, mis hermanos. Este impuesto solo se podía pagar con esta moneda. No podías traer otras monedas. Esta pregunta es un serio dilema para Jesús. Si él decía, oh sí, tienen que pagar impuestos, ¿con quién se metía en problemas? Con la gente de Israel. Porque la gente de Israel odiaba este impuesto. Si él decía, no se paga el impuesto porque deshonra a Dios, él se metía en problemas ¿con quién? Con los romanos. Porque los romanos podían decir, hey, aquí hay uno que se opone al impuesto, va a levantar otra revolución, es famoso, tiene seguidores, tiene gente. Entonces va a condenación, como le pasó a Judas Celote, una revolución aplastada por los romanos. ¿Sí ven, mis hermanos, la trampa que le están tendiendo a Jesús a estos hombres? Los fariseos y los herodianos. Ahora veamos la respuesta de Jesús, mis hermanos. Nunca nadie es más inteligente que Jesús. Nunca nadie puede sobrepasar a Jesús y ganarle en sabiduría. Versículo 15. Mas él, percibiendo, y aquí está la clave, mis hermanos, la hipocresía de ellos. Jesús conoce el corazón de estos hombres. Jesús sabe que por fuera, de labios para afuera, le alabaron, le adularon, le halagaron y le dijeron muchos halagos que ya hasta tenía que contar cuántos halagos le estaban diciendo, ¿no? Jesús escucha estos halagos, pero Jesús conoce mucho más profundo. Jesús conoce el corazón. Jesús conoce el corazón. Hermanos, escucha, el hermano que está a tu lado ahí sentado o parado mientras están cantando, él te escucha cantar. Nosotros te escuchamos cantar, pero Dios conoce tu corazón, mi hermano. Dios conoce la condición de tu corazón. Dios sabe si tu corazón está
de verdad honrándole o no? Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? De todo corazón, sin hipocresía. ¿Y qué quiere decir en verdad? En espíritu y en verdad. En verdad quiere decir de acuerdo a la revelación de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Adorarle como Él quiere que le adoremos. No como nosotros nos inventamos la adoración a Él. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú vienes aquí, mi hermano, cada domingo y tu corazón no está con Dios, tu corazón no está rendido a Dios, Dios conoce eso. Tú no lo estás engañando. Podrás engañarnos a nosotros, podrás engañar a tu familia, podrás engañar a los que están sentados a tu lado, pero a Dios no lo engañas. Conociendo Jesús la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me están poniendo a prueba? A Jesús no lo podemos engañar con palabras bonitas. A Jesús no lo podemos engañar, mis hermanos, con una apariencia de piedad. Jesús conoce nuestros corazones. Por eso en la iglesia hacemos tanto énfasis. Tu corazón, Dios quiere tu corazón. ¿No es cierto, mis hermanos? Decimos una y otra vez, Dios quiere tu corazón. Más que tu ofrenda, Dios quiere tu corazón. Más que tu presencia aquí, físicamente, Dios quiere tu corazón. Un corazón entregado a Él por completo. Más que tus cantos que salen de las cuerdas vocales que Dios te dio, Dios quiere un corazón que le alabe a Él, un corazón rendido totalmente a Él. ¿Y qué les dice Jesús a continuación, ahí al final del versículo 15, mis hermanos? Traedme la moneda para que la vea. Yo me quedo sorprendido en la sabiduría de Jesús. Versículo 16. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y aquí viene una frase que todos conocemos, incluso tal vez que todos la hemos dicho, ¿no es cierto? Respondiendo, versículo 17, Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es esta imagen? Aquí en la monedita. ¿De quién era la imagen? Era de César, del emperador. ¿Quién es dueño de esa moneda? César es dueño de esa moneda. Él es. ¿Y qué es lo apropiado cuando algo es posesión de alguien más? Dárselo de regreso. Cuando dice Jesús, dad a César, es regresen a César lo que es de César. ¿Tienes que pagar impuestos tú, mis hermanos? Cada mediados de abril. ¿Tienes que pagar impuestos? Sí. Esa cara de Washington que ves ahí, eso no es por gusto, mi hermano. Den a Washington lo que es de Washington, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. No es o esto o aquello, como se lo presentaron los fariseos y herodianos. No es o esto o aquello. Es ambas cosas. Dios creó el gobierno para establecer orden en la sociedad. Y Dios es glorificado cuando el gobierno cumple su trabajo. De esto podemos leer en Romanos, de esto podemos leer en 1 Timoteo y en otras cartas del Nuevo Testamento también. Dios quiere que tú pagues tus impuestos, que los pagues completos, que los pagues a tiempo, que los pagues sin quejarte. ¿Qué había producido César para el bien de Israel? En primer lugar, la paz romana. La paz estaba establecida en todo el imperio romano gracias al emperador y a sus fuerzas militares. Y las personas en aquel tiempo se podían mover de un lugar a otro, de una ciudad a otra, en paz, sin guerra. ¿Por qué? Por el imperio romano. Las carreteras, los puentes, en aquel tiempo, por rústicos que fueran, eran provisión del imperio romano. Israel, ¿qué tenía que hacer? Dar a César lo que era de César. Pagar sus impuestos. Dios es honrado cuando tú pagas tus impuestos, mi hermano. Aunque a ti no te guste pagar tus impuestos, Dios es honrado cuando tú pagas tus impuestos. Le trae gloria a Él. En Romanos 13:7, el apóstol Pablo dice: no tienen que deber a nadie nada. Si deben impuestos, paguen impuestos.
De esto hablan otros pasajes del Nuevo Testamento también. Pero aquí está la parte clave, mis hermanos. Den a César lo que es de César. ¿Y qué frase sigue, mis hermanos? Ayúdenme aquí. ¿Qué frase sigue? Y a Dios lo que es de Dios. Dice el hermano Rabbi Zacarías que a los fariseos y a los herodianos les faltó hacer la pregunta, ¿y qué es de Dios? ¿Qué tenemos que darle a Dios? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús sobre la moneda? ¿De quién es este rostro aquí? ¿De quién es esta imagen aquí? ¿De César? Bueno, den esta moneda a César porque es de César. Y esa palabra imagen nos recuerda a Génesis capítulo 1 cuando Dios dijo, creemos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen. Cuando Jesús dice, den a Dios lo que es de Dios, Jesús está indirectamente diciéndote, ¿qué tiene la imagen de Dios? ¿Qué tiene la imagen de Dios, mis hermanos? Tú y yo tenemos la imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Entrégate por completo a Dios. Entrégate por completo a Dios, porque tú eres de Dios. La moneda tiene la imagen de César, dásela a César. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Le perteneces a Dios. Date a Dios por completo. Date a Dios por completo. Lo que es de Dios le corresponde a Dios. Ya no puedes seguir viviendo para tus propios placeres. Ya no puedes seguir viviendo para ti mismo. Ya no puedes seguir viviendo para hacer tu voluntad en todo. Tú fuiste creado a imagen de Dios y le perteneces a Dios. Entrégate totalmente a Él. ¿Cuál es la solución para la hipocresía, mis hermanos? Reconocer que tú le perteneces a Dios y que te tienes que entregar por completo a Él. Porque el hipócrita por fuera presenta una imagen, pero por dentro es otra cosa. Por fuera dice, oh sí, yo alabo a Dios, pero por dentro dice, yo vivo como a mí me da la gana. Yo vivo como yo quiera. Nadie tiene el permiso de decirme a mí lo que yo debo hacer con mi vida, cómo criar a mis hijos, cómo manejar mi dinero, cómo manejar mi sexualidad, mi vida sexual. Yo la manejo. Nadie me puede decir a mí qué hacer con ella. Yo me acuesto con quien quiera. Yo compro lo que quiera. Si quiero me meto a deudas y si no quiero pues no me meto a deudas. Yo trabajo donde sea. Crío a mis hijos de la manera que yo quiera. ¿Y qué dice Jesús? Den a Dios lo que es de Dios. Dale tu vida, entrégale tu vida. Tú no eres tuyo, tú le perteneces a Dios, eres propiedad de Dios, tienes el sello de Dios. Entrégate completamente a Él. Entrégate completamente a Él. No le alabes por fuera, no le alabes como una fachada nada más. Dale tu corazón a Él. Dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué, mis hermanos? Tu corazón, porque de Él mana la vida. Tú eres, mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres lo que tu corazón es. Tú actúas como tu corazón desea que tú actúes. Por eso dice Dios, dame tu corazón, dame tu corazón, entrégate por completo a Él, no por fuera. No le digas a alguien, oh sí, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, y vivas tu vida a tu manera. Sométete al gobierno de Dios, porque tú le perteneces a Él. Tú le perteneces a Él. El problema no es la monedita, dice Jesús. El problema no es el impuesto. El problema es que ustedes no se quieren someter a Dios y vivir bajo el gobierno de Dios. Somete cada área de tu vida al gobierno de Dios, porque tú tienes la imagen de Él. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos, mis hermanos? Al final del versículo 17 dice, y se maravillaron de Él. En Lucas 20:26 nos narra la misma escena y Lucas le añade, se callaron.
¿Qué le vas a decir a Jesús? Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos a César? ¿Sí o no? ¿Se los daremos o no se los daremos? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Qué respuesta te queda? ¿Quieres destruirlo? Pero Él no te da lugar para que tú lo destruyas. Jesús te dice, tú tienes que ser un ciudadano honesto, honrado y que traiga gloria a Dios a través de someterte a tu gobierno. Y tú tienes que ser un hombre, una mujer dedicado completamente a Dios porque le perteneces, tienes su imagen. Ambas cosas, somos ciudadanos de dos reinos. ¿Cómo le respondes a Jesús? De ninguna manera, se quedaron callados, ya no hay que responder. Jesús les cerró la boca a estos hombres. Y en Mateo 22, Mateo añade otro detalle que no lo tenemos aquí. Y dejándolo, se fueron. ¡Ay, estos hombres cómo iban apretando los dientes! ¡Ay, es que no lo podían agarrar, pero ni por un lado ni por el otro! Es que Jesús no tenía cola que le pisaran. Es que Jesús no podía ser capturado en ninguna palabra. Es que Jesús es perfecto. Es que Jesús en nada falló. Indirectamente, ¿qué dijeron los líderes religiosos? No vamos a dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a seguir viviendo como nosotros queremos vivir. Tal vez tú viniste hoy, mi hermano, mi hermana, luchando con rebeldía en tu corazón y no quieres rendir tu vida a Dios a quien se la debes. No salgas por esa puerta como los líderes religiosos de Israel diciendo yo voy a seguir viviendo a mi manera. Somete tu vida a Dios. Ya no luches más, ya no pelees más. Él quiere que tú te rindas todo por completo, cada área de tu vida, al gobierno soberano de Dios. Ya no le alabes de labios para afuera, alábale y dale la gloria de corazón. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2 para terminar, mis hermanos. Yo quiero terminar leyendo Gálatas capítulo 2. Porque cualquiera de nosotros puede caer en caminos de hipocresía, mis hermanos. Cualquiera de nosotros. Dice un comentarista que se llama Todd Wilson, nuestra fidelidad a la verdad del Evangelio está constantemente amenazada por la hipocresía. Miren conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo está hablando aquí de su ministerio. Y dice que cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo le resistió cara a cara. Le desaprobó lo que él estaba haciendo. Cara a cara, Pablo no andaba hablando a las espaldas del hermano Pedro. Pablo se vino y cara a cara confrontó a Pedro, porque era de condenar, era de juzgar su actitud. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuál era este acto de Pedro en el que él cayó? De boca él enseñaba, todos somos uno en Cristo, y con sus actitudes él no comía con los hermanos que no eran judíos, comía solamente con los judíos. Versículo 13. Y en su simulación, miren esta palabra clave, simulación, Pedro estaba actuando sin honestidad. Participaban también los otros judíos. Escuche esto. Y yo me imagino a Pablo escribiendo o dictando estas palabras aquí casi con lágrimas en sus ojos, mis hermanos. De tal manera que aún Bernabé, este hombre de Dios, este hombre que ama tanto a Cristo, aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué, mis hermanos? Por la hipocresía de ellos.
Hoy, mi hermano, si Pedro y Bernabé cayeron en este camino de hipocresía, tú y yo podemos caer en este camino de hipocresía también. Y decir con nuestras palabras que adoramos a Dios y vivir como si no existiera Dios. Decir, sí, mi vida está rendida a Dios, pero por dentro decir, no, mi vida me pertenece a mí, yo voy a hacer lo que quiera con ella. Si quiero divorciarme, como un amigo, la semana pasada me di cuenta, amigo de Georgia, si quiero divorciarme, me divorcio y me caso con otra. Y ya, ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? Es mi vida. ¿Qué es eso, mis hermanos? Es un hombre rebelde contra Dios, que no ha dado a Dios lo que es de Dios. Si Pedro y Bernabé pudieron caer en esta hipocresía, tú y yo no estamos absueltos de esto. Tú y yo podemos vivir hipocresía. Es más, tú pudiste venir hoy aquí y estar viviendo en hipocresía. Decir que amas a Dios, decir con tu boca que vives para Dios y con tu vida ser diferente. Ser diferente. Te reto ¿a qué? A que vayas y le preguntes a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo estoy viviendo yo? Mi testimonio con mi boca está respaldado por mi testimonio con mi vida. Amados hermanos, demos a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque Jesús respondió perfectamente a estos hombres que le querían tender una trampa. Y no solo respondió a ellos, sino también les hizo indirectamente una invitación. Que dejaran sus vidas de autonomía y de independencia y se rindieran al Dios verdadero. Gracias por esa misericordia de Jesús. Gracias, Señor, porque incluso a estos hombres tan despiadados, tan llenos de odio, Jesús le mostró misericordia y les dijo, den a Dios lo que es de Dios. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo para volver a Dios. Todavía hay tiempo para dejar caer las armas de lucha en contra del gobierno de Dios y rendirse a Él. Gracias por esa gran misericordia de Jesús, Señor. Que aún a pecadores rebeldes les dice, ven, yo te recibo. Entrega a Dios lo que es de Dios. Date por completo a tu Creador. Y tal vez hay alguien aquí que hoy ha venido, Señor, viviendo su vida lejos de ti, sin someterse a tu gobierno, sin someterse a tu buen gobierno, a tu amoroso gobierno, Señor. Es el mejor gobierno que nosotros podemos tener sobre nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque su corazón para que ella diga, ya no quiero vivir mi vida más a mi manera, me someto a Dios, le doy a Dios lo que es de Dios, mi vida entera. Si tú estás aquí, estás en esa condición, estás en esa situación, yo te quiero rogar hoy que tú reconozcas tu pecado de vivir tu vida de manera independiente, de vivir tu vida a tu manera. Yo te quiero rogar hoy que tú le rindas tu vida hoy a Dios, que hoy le des a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo se hace eso? Tú eres pecador, debes reconocer que eres pecador, arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Porque Jesucristo en la cruz pagó el precio del pecado de todos aquellos que creen en Él. Y todos aquellos que creen en Él ya no son condenados, sino que han pasado de muerte a vida.
Puedes expresar a Dios en una oración de tu corazón y decirle: Dios, yo reconozco que he vivido mi vida a mi manera, lejos de ti. Yo reconozco que he vivido una vida doble, con mis palabras diciendo algo que no está en mi corazón. Y hoy me arrepiento de mi pecado, pero creo en Jesús, creo en su obra. Recibo ese regalo de la salvación. Reconozco que Jesús pagó en la cruz por mi maldad, por mi rebeldía. Si tú entiendes que Dios ha tocado tu corazón en esta hora, yo te ruego que tú te acerques conmigo o con otro creyente maduro para que pueda guiarte mejor en el camino de seguir a Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias porque en Cristo hay perdón y salvación. Libra nuestras vidas, Señor, de hipocresía. Guárdanos para ti. Queremos vivir vidas rendidas a tu gobierno, no vidas perfectas, pero vidas rendidas a tu gobierno, Señor. Y siempre estar buscando honrarte a ti en cada área de nuestras vidas. Haz eso en nosotros, Padre, a través de la obra de tu Espíritu Santo y de recordarnos las buenas noticias del Evangelio, porque en Cristo Jesús somos aceptados por ti y para siempre estaremos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.